Saludos queridos hermanos, sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la Diócesis de Ciego de Ávila, un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este 13º domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos regala dos historias llenas de fe y confianza en Jesús, las cuales nos recuerdan el amor infinito de Dios que nos ha creado para la vida, para ser dichosos y bienaventurados. Sobre este tema nos hablará Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de Ciego de Ávila, en su mensaje. Y además del momento habitual de música y oración, tendremos nuestra sección sobre catequesis. Amor que abre sus brazos y acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Queridos amigos, continuamos nuestras catequesis para aprender más sobre nuestra fe. Hoy Randolph Pineda nos invita a preguntarnos cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento. Firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Como muchos ya conocen, la Biblia, que es nuestro libro sagrado, está conformada por el Antiguo Testamento, en que se narra el origen del mundo, se describe la historia del pueblo de Israel y se prepara la venida de Cristo. Y el Nuevo Testamento, que recoge la vida de Jesús y de la Iglesia durante los primeros tiempos del cristianismo. No es posible, por tanto, prescindir del Antiguo Testamento alegando que el Nuevo Testamento lo ha sustituido. Los cristianos veneramos el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios, porque en él Dios se nos revela. De ahí entonces viene la pregunta cuya respuesta trataremos de abordar hoy. ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? La palabra revelación significa que Dios se abre, se muestra a sí mismo y habla al mundo voluntariamente. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como el Dios que ha hecho el mundo por amor y que es fiel al hombre, incluso cuando éste se separa de él por el pecado. El modo en que Dios se da a conocer es en la historia. Él sella con Noé una alianza para salvar a todos los seres vivos. Llama a Abraham para ser de él padre de una muchedumbre de pueblos y bendecir en él a todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel, nacido de Abraham, será su propiedad personal. Dios da a conocer a Moisés su nombre, que es Yahvé, y que en hebreo significa yo soy. Él libera a Israel de la esclavitud de Egipto, sella con su pueblo una alianza y por medio de Moisés le da como ley los 10 mandamientos. Una y otra vez envía a Dios profetas a su pueblo, para llamarlo a la conversión y a la renovación de la alianza, y para anunciar que Él establecerá una alianza nueva y eterna, que realizará una renovación radical y la redención definitiva. En resumen, en el Antiguo Testamento, Dios se revela como el Dios que ha hecho el mundo por amor y que es fiel al hombre. Dios se da a conocer en la historia y a través de Moisés nos ha dicho su nombre, que es Yahvé, y nos ha dado los 10 mandamientos como ley de vida. Yahvé, nuestro Dios, envió una y otra vez profetas a su pueblo para llamarlo a la conversión y para anunciar la alianza nueva y eterna que nos trae la redención. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe.
fecha para la oración. Encontrarnos como iglesia para alejarnos guiar por la voz del pastor. En clave de fe. Un programa preparado por el equipo de comunicación de la Diócesis de Ciego de Ávila. Acompáñanos. Para sanarme, si toco el borde de tu manto, me bastaría para encontrarte. Aquí estoy aún sin ser digno de que en mi casa entres tú. Derrama hoy tu Santo Espíritu, ven y haz tu obra aquí, Jesús. Para que sanes mis heridas, para que rompas mis cadenas, para que llenes mis vacíos, para que inundes mi alma entera. Ven y perdona mis maldades, hoy sana mis enfermedades. Dame a beber de tu agua pura, dame tu amor que todo cura. Aquí me tienes hoy rendido, de corazón hoy yo te pido. Si quieres tú, Jesús, puedes sanarme. Solo una palabra tuya bastaría para sanarme. Si toco el borde de tu manto, me bastaría para encontrarte. Aquí estoy aún sin ser digno de que en mi casa entres tú. Derrama hoy tu Santo Espíritu, ven y haz tu obra aquí, Jesús. Para que sanes mis heridas, para que rompas mis cadenas, para que llenes mis vacíos, para que inundes mi alma entera. Ven y perdona mis maldades, hoy sana mis enfermedades. Dame a beber de tu agua pura, dame tu amor que todo cura. Para que sanes mis heridas, para que rompas mis cadenas, para que llenes mis vacíos, para que inundes mi alma entera. Ven y perdona mis maldades, hoy sana mis enfermedades. Dame a beber de tu agua pura, dame tu amor que todo cura. Aquí me tienes hoy rendido, de corazón hoy yo te pido. Si quieres tú, Jesús, puedes sanarme. Puedes sanarme. Si tú lo quieres, Jesús, sanarme, mi alma, mi vida, mi corazón. Acabamos de escuchar Tan solo una palabra tuya, interpretado por Marco López, que nos introduce al Evangelio de hoy, en el cual se basa el mensaje de Monseñor Juan Gabriel Díaz, quien nos enseña que el amor de Dios se manifiesta en el don de la vida que de Él hemos recibido. Y antes de escuchar este mensaje, les invitamos a abrir su Biblia para leer junto a nosotros el Evangelio según San Marcos,
capítulo 5, versículos del 22 al 29 y del 35 al 42. En aquel tiempo se acercó Jesús a uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que le daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Fue la respuesta categórica que Jesús dio a quienes de la secta saducea trataban de ponerlo en un aprieto con sus preguntas sobre la resurrección de los muertos, y la cual viene muy a propósito para iluminar el mensaje del Evangelio de este domingo, que es uno de esos en los cuales el Señor se muestra como aquel con el poder sobre dos realidades inevitables en la vida humana: la enfermedad y la muerte. Son dos límites que también hoy marcan la existencia de todas las personas, sin excepción alguna. La experiencia de este período de pandemia solo ha venido a confirmar lo que quizás necesitábamos que se nos recordara. Tan confiados estábamos en el poder del progreso tecnológico y la ciencia hasta el punto de olvidar nuestra condición de criaturas. Que no somos dueños absolutos de la vida que disfrutamos, ni nos la dimos ni determinamos su amplitud. Existimos, en definitiva, porque Dios, y esto es una verdad de fe fundamental, nos lo ha concedido, y únicamente Él puede señalar sus límites. La gran y buena noticia la constituyen, de nuevo, las palabras iniciales de esta reflexión. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, la afirmación que, salida de los labios de Jesucristo, nos ratifica la firme voluntad divina de darnos vida, no sólo esta, en este mundo, sino sobre todo la que llamamos vida eterna en el lenguaje común cristiano, y que constituye la plenitud, lo máximo a que puede aspirar el ser humano: vivir en la presencia de Dios. Contemplaremos cara a cara, dijo San Pablo, algo que San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia del siglo III, mártir de la fe, condensó en una bella y profunda frase:
La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. La curación de aquella mujer enferma y la devolución de la vida a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, son, como decíamos al principio, una muestra del poder del Señor Jesús sobre la enfermedad y la muerte, y además un anuncio anticipado de lo que Él realizaría más adelante cuando se entregase en la cruz, abrirnos las puertas de la salvación eterna. Ambas personas, la mujer y la niña, enfermaron y murieron en su momento, como cualquier otro ser humano, pero quedó en pie la exhortación que Cristo le hizo a Jairo: no temas, basta que tengas fe. Y es ella, la fe, quien nos asegura la veracidad de la promesa que Dios nos hizo por medio de su Hijo, muerto y resucitado. Hermanos, estamos en las manos del Señor, del Dios que nos ama y nos ha creado para vivir. De Él venimos y hacia Él nos dirigimos mientras peregrinamos por este mundo. Que la certeza de su amor por todos nosotros, que brota de la fe, nos anime en nuestro caminar y nos vaya preparando para el encuentro definitivo con Dios y quienes nos han precedido en esta vida. Como nos recuerda Monseñor, seamos conscientes de que Dios nos ama, aún en medio de nuestra debilidad. Entreguémosle nuestra fe y nuestra confianza total. No dudemos de su amor, que quiere darnos todo lo que realmente necesitamos. Quiere curarnos de nuestra enfermedad y darnos la verdadera vida. Por eso nos unimos a continuación en un momento de oración que será guiado por un matrimonio de la parroquia de Gaspar. Bendito seas, Señor, porque en tu amor has reunido a todas las familias. Te damos gracias por mantenernos unidos en la fe y en la esperanza. Te pedimos que protejas y conserves nuestros hogares para que sus puertas estén siempre abiertas para los que quieran entrar en ellos y compartir las alegrías y tristezas. Enséñanos a aceptarnos como somos, con nuestras cualidades y defectos, a presentarte nuestros planes y sueños, a pedir tu ayuda, a ofrecerte nuestras alegrías y nuestras penas, a recomenzar después de cada caída. Te pedimos que como miembros de tu Iglesia sepamos llevar tu mensaje de amor a todos los que nos rodean, que tu amor nos conserve siempre unidos y en paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. De mi parte, quisiera transmitirles un mensaje muy sencillo. Jesús los quiere muchísimo. Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita y Él no nos abandona nunca. Hermanos, en esta semana celebraremos el lunes 28, el segundo aniversario de profesión religiosa de la hermana Lilia Marisol, misionera del Sagrado Costado de la parroquia de Chambas. Nos unimos en acción de gracias a Dios por su vida y vocación. El martes 29 conmemoramos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo apóstoles, a quienes le pedimos nos ayuden a ser testigos de Jesús en medio de la situación que estamos viviendo. Ese mismo día cumple aniversario de profesión religiosa el padre Pedro Guaruí, de la Congregación de los Apóstoles de Jesús, que realiza su labor pastoral en la parroquia de Violeta. Llegue a él nuestra felicitación y la certeza de nuestra oración. Además, el sábado 3 de julio
celebraremos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá Monseñor y a escuchar el canto Canción al Corazón de Jesús, interpretada por Cristóbal Fones. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Recuerda, pidamos al Señor con insistencia una fe cada vez más fuerte que renueve nuestra vida y una firme confianza en su amor, en su providencia que no nos abandona. El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los haga perfectos en todo bien, para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte.